venimos para el living para recibir a Gerardo Tazara, el titular justamente de la editorial de la UNICEN, y a una autora de un libro que hace muy poquito tiempo salió, Inundaciones y Crecimiento Urbano en Tandil. En este caso hablamos de la profesora Marcela Guerrero. Ante todo, bienvenidos, y en primer lugar, como director de la editorial de la UNICEN, seguramente una satisfacción presentar un libro de estas características, ¿no? Sí, ¿cómo les va? Un gusto estar aquí nuevamente, gracias por el espacio como siempre. Sí, es un libro que terminó de ver la luz a finales del año pasado, fines del 2025, pero bueno, por cuestiones de agenda, que por lo general ya noviembre, diciembre son meses que baja la actividad y demás, ya lo teníamos listo y nos pareció más oportuno presentarlo, arrancar el año presentando este libro, que lo presentamos la semana pasada, el viernes. El viernes fue la primera presentación oficial en Alfa Librería, así que ahí estuvo Marcela, por supuesto, con una colega también que estuvo acompañando, así que estuvo muy lindo. Es un libro, una temática muy interesante que siempre decimos, es pasado, presente y futuro, ¿no? Porque nos cuentan algunas cuestiones de la historia de Tandil, ¿no? Que tienen que ver con la cuestión hídrica, las inundaciones, el tema del dique, etcétera, del murallón, pero también nos hablan de posibles políticas públicas, cómo manejar esas cuestiones hacia el futuro y qué presente tenemos en esta ciudad que crece. Exactamente, estamos hablando justamente de una obra de Marcela Guerrero, una destacada profesional de nuestro medio, con una trayectoria y también un perfeccionamiento, no solamente en la Argentina, sino también incluso en Europa. Un libro que nace en el año, por lo menos parte del año 1951, año emblemático en materia de inundaciones en Tandil, ¿no? Sí, tomó ese año porque de alguna manera representó una bisagra en la historia de la gestión del agua en la cuenca alta del arroyo Langueyú, fundamentalmente porque disparó todo un proceso social que condujo a la construcción del dique que se inauguró en el 62. Pero revisando los archivos del Nueva Era, que están en la Biblioteca Rivadavia, lo que uno ve es que a partir del 51 se dispara un proceso de organización social que consistía en asambleas barriales en diferentes barrios de la ciudad, que incluso hoy por hoy ha trascendido el tema de los nombres, que son barrios como Arrillaga, el barrio de la Rana, que por ahí se han perdido, ¿sí?, en el crecimiento de la ciudad. Y sistemáticamente o con cierta periodicidad reclamaban entre ellos, bueno, la limpieza de los arroyos, porque en ese momento los arroyos corrían al aire libre, a cielo abierto, y se juntaba residuos, había roedores, en muchos casos a veces a la noche no había luz, entonces la gente estaba preocupada por eso, y lo que a mí me llamó la atención fue que sistemáticamente aparecía el tema de un dique para regular las inundaciones, porque el impacto social que había representado esa inundación del 51 estaba vigente y estaba en la memoria. Una inundación que fue trágica aquí en la ciudad de Tandil, se cobró un montón de vidas. 11 vidas. Bueno, evidentemente, como usted bien decía, impactó y mucho. Sí, y bueno, ese proceso social condujo a que en el 58 se aprobara el proyecto del dique, del fuerte, y que se inaugurara en el año 62. Pero bueno, el dique no es la única medida estructural que se construyó para justamente gestionar el tema de las inundaciones, digamos. Lo más cercano sería el Ramalache, claro, pero también estuvieron los entubamientos en la década del 70 y el 80. Lo cierto es que Tandil, paradójicamente, hoy por hoy no tiene arroyos que se vean, sino que están por debajo de la ciudad, pero ha convivido, digamos, con el tema de las inundaciones y la gestión del agua. Y a mí me pareció interesante relacionar también el tema del crecimiento urbano, cómo la ciudad de alguna manera también contribuye lo que hoy se llama la densificación, que es la gran construcción de una ciudad compacta para abaratar servicios, pero que paradójicamente genera otras problemáticas que no son solamente de orden económico, sino también tienen que ver con lo ambiental, ¿sí? Cada vez hay más superficie construida. Menos absorción de agua. Menos absorción de agua, y eso de alguna manera hace que en episodios cada vez con menos cantidad de lluvia
se inunde la ciudad. Bueno, la semana pasada lo vimos en carne viva, el día de la presentación. presentación del libro. No estuvo armado, pero la verdad que fue sí. justo, sí. Anegamientos que son temporarios, no son de la Sí, gravedad, pero sí porque que impactan sobre los vecinos. Lo que tiene Tandil es que justamente la pendiente juega a favor. Digamos, si un episodio de esa naturaleza ocurre en Bahía Blanca o en cualquier otra ciudad de la llanura, capaz que permanece varios días hasta que ese agua puede ser o evaporada o corre o de alguna manera absorbida. Pero lo cierto es que el impacto, de todas maneras, del agua entrando a las casas o afectando el sistema cloacal, porque hubo barrios donde empieza a contaminarse el agua, claro, termina teniendo otro tipo de consecuencias, fundamentalmente sanitarias, ¿sí? ¿Y cómo pensar justamente el Tandil del mañana, que es por dónde va justamente la... Y es difícil porque desde el punto de vista económico la política territorial a partir del PDT ha sido la densificación, o sea, buscar una ciudad compacta porque es una ciudad más barata en términos de aprovisionamiento de servicios. Sin embargo, esa cuestión trae aparejado un montón de otros efectos como estos. Cada vez hay menos superficie para absorber ese agua, cada vez toda la infraestructura urbana de alguna manera corta el sentido natural del agua, ¿sí? Yo decía el viernes, el agua tiene memoria y entonces lo que busca es el antiguo cauce o las zonas más bajas de la ciudad que coinciden por donde va el entubamiento y bueno, y eso de alguna manera trae como consecuencia pues, efectos que el agua entra a las casas, contaminación o cruzamiento con lo que es el sistema cloacal, para a veces la actividad escolar y las alertas meteorológicas, o sea, a veces por ahí uno piensa que es solamente un tema de reducir servicios, sin embargo hay otros costos ambientales que por ahí no están monetizados, porque eso también representa, alguien se hace cargo de esas cuestiones, ¿no? Estamos hablando de prácticamente hace 75 años, 1951, la inundación. Tanto nos hablaba en aquel momento del cambio climático. ¿Se hace alguna referencia en el libro al cambio climático? Sí, en realidad hay que entender que el clima es un proceso de larga duración, no es que los climas cambian de un día para otro. Si uno ve los estudios en relación a cómo ha evolucionado el clima en la zona, lo que uno ve es que la llanura bonaerense o la provincia de Buenos Aires tiene episodios climáticos cíclicos. O sea, el tema de las inundaciones y las secas era un tema de interés de Ameguino, siglo XIX, ¿sí? Más recientemente lo que se ha vinculado es que esos procesos tienen que ver con un fenómeno que ocurre lejos de Tandil, que se llama el Niño, la Niña y el ESO. O sea, hay cierta influencia regional, me refiero a nivel de climático, y eso se puede haber exacerbado con fenómenos de carácter humano. El cambio climático y todo eso, porque uno ve que hay cierto corrimiento, por ejemplo, de la isohieta de 900 hacia el oeste. ¿Qué quiere decir? La isohieta es la línea que marca el nivel de precipitación. En las 900 milímetros al año, eso se ha ido corriendo sistemáticamente hacia el oeste. Eso está reflejado en el libro, no es autoría mía, de otros autores, pero sí lo tomo como un elemento que colabora con el tema de las inundaciones a nivel regional fundamentalmente, ¿sí? A eso, en el caso particular de Tandil, que por ahí es el caso de estudio, se agrega esto de la pendiente, que es una zona, digamos, justamente con relieve, y eso de alguna manera también le da a las inundaciones de Tandil cierta especificidad en relación al resto de la llanura bonaerense. Estamos conversando con Marcela Guerrero, la autora justamente de este libro, Inundaciones y Crecimiento Urbano en Tandil entre el año 1951 al 2017, pero también pensando hacia el futuro. Creo yo que esta obra ha de ser muy oportuna para las autoridades en general de la ciudad, pensando en que ahora se viene a hablar nuevamente de la necesidad, por ejemplo, de lo que mencionábamos recién, modificar el plan de ordenamiento territorial, ¿no? El famoso PDT, ¿no?
Sí, habría como diferentes acciones. Una que tiene que ver con esto, con el tema de cómo se regula el crecimiento urbano, pero también hay otras cuestiones que competen a lo que es hidráulica de la provincia, obras sanitarias. Digo, hay un montón de actores que deberían, en forma integrada, tratar de buscar soluciones, porque lo que suele pasar, y yo les enseño a mis alumnos, es que cuando uno toma una sola variable, el agua, o toma una sola variable el crecimiento urbano, o toma una sola variable las sierras, termina siendo pecando, ¿sí?, de lo que llama un autor cadena de efectos. Uno lo que tiene que entender es que la cuenca es un sistema que tiene suelo, que tiene clima, que tiene agua, que tiene personas, que tiene animales, que tiene flora, que tiene fauna, que tiene paisaje. Una ciudad compacta que está tapando un paisaje que se supone que es el capital que hay que desarrollar, ¿sí? Entonces, ahí uno tiene que involucrar. Bueno, el PDT fue un proceso participativo, pero yo creo que habría que actualizarlo. Los planes de desarrollo territorial tienen que ser continuamente revisados, porque una cosa es lo que uno se dice bozano, territorios pensados. Cuando uno proyecta, a veces después en la realidad no se concreta lo que se había pensado. Y el criterio técnico es fundamental, cosa que muchas veces dudamos de su presencia, ¿no? Tal cual. Bien, evidentemente una obra muy interesante, muy oportuna, esta que está lanzando la editorial de la UNICEN, siempre con, bueno, temas que tienen que ver justamente con Tandil, con la región. Sí, sí, un poco como vos decías, estaba pensando mientras Marcela contaba, y bueno, lo que fue la presentación también, que hubo colegas, hubo público en general. Me parece que, digo, algo que planteamos en la editorial desde que arrancamos, ¿no? Pensando en un catálogo diverso, de calidad, profesional, que ofrezca este tipo de trabajos que vienen de la academia, quizá, ¿no? Que muchos por ahí dicen, bueno, la universidad hace... Viste que siempre el tema de las editoriales, que esto ya es como un mito que quedó atrás, pero siempre lo volvemos a repetir. Hace años que las editoriales universitarias también se están dedicando a abrir puertas, ¿no? Siempre digo, a llevar la academia a la calle, ¿no? a la sociedad en general. Que estos temas que por ahí uno los ve quizá lejanos, o con por ahí un glosario muy académico, palabras, se puede trabajar, que es un poco el proceso que hicimos también, porque digamos, el trabajo de Marcela proviene de una tesis, con lo cual ahí hubo todo un trabajo de remodelación. Nosotros trabajamos con los autores, le damos un texto como para que ese trabajo de tesis tan académico, digamos, se le saque un poco esa cuestión, se transforme de alguna manera, pero el contenido sigue siendo el mismo, de calidad y muy interesante y muy actual. Me parece que todos los que están en la gestión pública, digo, oficialismo, oposición, lo que sea, deberían leer este libro, porque hablamos también de esto, ¿no? De políticas públicas del presente, del PDT, de temas muy actuales que deberían también tener una revisión, una actualización, y este tipo de trabajos que salen de la academia me parece que está buenísimo. Y este tema de hacer, creo yo, no sé si coincidirá Marcela Guerrero, uno de los temas que debería ser política de Estado, creo yo, para la ciudad de Tandil, ¿no? Sí. Sobre todo, digamos, pensando en, no sé si solamente de Tandil, digo, pensando un poco en lo que pasó en Bahía, La Plata, la misma capital, un poquito más lejano en el tiempo. El tema de las inundaciones es un tema recurrente. Y también a veces tiene que ver con que el hombre elige para instalarse el agua y el agua se comporta naturalmente, ¿no? O sea, por ahí no pasa nunca, pero en determinado momento esto de que contaba yo de que el agua tiene memoria. Busca su cauce. Bueno, desde tiempos, ¿no? Desde los cazadores recolectores, ¿no? Que buscaban sí, el agua para sentarse, un factor clave. Exactamente. Marcela Guerrero, Gerardo Tazara, gracias por estos minutos aquí en Tandil Despierta, y por supuesto felicitaciones, una obra que creo yo que es muy pero muy oportuna. Bueno, gracias. Y lo pueden conseguir ingresando a la web www.editorial.unicen.edu.ar. Ahí lo pueden adquirir para todos aquellos, así que estamos a disposición. Perfecto, reiteramos por favor la página web. www.editorial.unicen.edu.ar.
Muchísimas gracias, muy amables. Gracias. La presencia con nosotros aquí en Tandil Despierta de Marcela Guerrero, la autora de Inundaciones y Crecimiento Urbano en Tandil entre 1951 y 2017, y del director de la editorial de la UNICEN, Gerardo Tazara.